Muy bien, continuando entonces con nuestro módulo, ya llegamos a la sesión número 2, que sería CSS. Bien, ya estuvimos haciendo algunas prácticas de CSS y ahora vamos a hacer algunas otras más. Y lo que les recomendaría también, como en la anterior ocasión, es que sigan el documento principal de esta sección, que sería CSS, ¿sí? Vendría a ser el documento número 2 que tenemos en nuestra plataforma, Introducción a CSS, en donde estaríamos viendo las partes principales de lo que es estas hojas de estilo en cascada que denominamos CSS. Bien, como pequeña introducción, entonces vemos que CSS son siglas de C Cascading Style Head, ¿sí? Describe cómo se mostrarán los elementos HTML en la pantalla, papel o en otros medios. CSS ahorra mucho trabajo, puede controlar el diseño de varias páginas web a la vez. Las hojas de estilos externas se almacenan en archivos CSS. Su sintaxis es de la siguiente forma: un conjunto de reglas CSS consta de un sector y un bloque de declaración. El sector vendría a ser la etiqueta, las llaves vendría a ser la declaración, esta vendría a ser la propiedad, ¿sí? Esto sería el valor, y entre punto y coma yo voy separando las diferentes propiedades. Entonces, dentro de una misma llave, si aquí tenemos la llave de apertura, aquí tenemos la llave de cierre, puedo tener un montón de opciones, de configuraciones de mi elemento, en este caso de mis archivos, o mejor dicho, de mis etiquetas de HTML. Entonces, esta sería la sintaxis básica de un archivo en CSS. El archivo en CSS tiene una extensión que es el nombre del archivo .ss, generalmente denominado style.css o estilo.css si queremos llamarlo en español, y se guarda generalmente eso también dentro de un directorio denominado de la misma forma CSS. Bien, tenemos, esta sería la explicación de eso, y luego ya vamos con los ejercicios. Entonces, lo ideal sería que vayan acompañando este documento con los ejercicios. Previa lectura del documento, luego realizan los ejercicios que tenemos por realizar a continuación. Bien, ya culminamos con lo que es nuestra introducción a HTML, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear una nueva carpeta dentro de este directorio que lo denominé LP3. Entonces voy a crear un new folder, una nueva carpeta, y le voy a llamar a esta CSS. Estamos ya entonces en la sección CSS. Bien, dentro de este directorio vamos a crear otros varios archivos que va a corresponder a lo que vamos a desarrollar con CSS. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser el archivo número 0. Entonces voy a crearle un new file y le voy a llamar 0. Sabemos que el CSS se ejecuta en HTML, entonces nosotros los tipos de documentos que vamos a crear van a ser de HTML, y luego vamos a hacer también los de CSS, y vamos a integrar esos archivos generados en CSS dentro de nuestro HTML. La extensión del archivo puede ser HTML o también puede ser PHP, ¿sí? En esta ocasión vamos a utilizar lo que es el HTML. Bien, entonces ya sabemos cómo es nuestra configuración básica de HTML. Entonces vamos a hacerlo una vez más. Tenemos aquí nuestro head, tenemos el título, primer archivo con CSS. Bien, luego también vamos a tener aquí nuestro cuerpo, y ahí adentro vamos a ir ingresando entonces las diferentes cosas para ir probando. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es cómo introducir código CSS dentro de un archivo HTML, cosa que ya vimos, pero como estamos ya en la sección de CSS vamos a volver a repasar. Bien, vamos a crear primero unos elementos o unas etiquetas dentro del body para ir haciendo las prácticas. Entonces podemos crear un pequeño título
un H1. Esto es una demostración con CSS y voy a agregar un pequeño párrafo también, y en ese párrafo lo que voy a copiar es, como ya estuvimos viendo anteriormente, el lorem ipsum, que sería algo para rellenar el texto. Entonces yo voy a copiar eso, ya tengo en otro sitio, y voy a pegar esto aquí. Bien, tenemos entonces eso. Voy a tabular un poco esto para que entre todo dentro de nuestra pantalla. Bien, entonces ahí tenemos nuestro texto. Voy a darle guardar a esto. Si le damos ejecutar a esto, ya vamos viendo cómo se observa esto dentro de mi navegador. Vamos a ver que tenemos un diseño rústico. Voy a ejecutarlo ya. Entonces voy a salir de esta sección HTML, me voy hasta CSS y aquí tengo mi primer archivo que va a ser para mi práctica en CSS. Bien, vemos que nos falta la etiqueta meta UTF-8 para convertir estos valores en para mostrarlos, mejor dicho, con sus respectivos acentos. Eso ya vimos también cómo se hace. Vamos a hacerlo rápidamente. Sería entonces charset UTF-8 para ponerle los acentos. Bien, ya tenemos ahí entonces los acentos. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es ya agregarle código CSS a nuestro archivo HTML, pero vamos a hacerlo de forma implícita dentro de este mismo documento. ¿En qué sitio, en qué lugar yo hago eso? Eso siempre tiene que estar dentro, o es sugerido que esté dentro de las etiquetas head, ¿sí? Entonces, debajo del título voy a crear una etiqueta que ya sabemos, que ya utilizamos, que se llama style. Bien, entonces dentro de este style es en donde voy a meter mi código CSS. Entonces yo tengo prácticamente ahora tengo una etiqueta del cuerpo, tengo un H1 y un P, o sea, tengo tres etiquetas a las que le voy a dar estilo a continuación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si yo quiero darle directamente a mi, a mi etiqueta principal todo un estilo, entonces escribimos el nombre de la etiqueta, ¿sí? Entonces voy a escribir la etiqueta body primeramente, le voy a dar estilo al body de esta forma. Entonces abro mi llave y la cierro, y ahí adentro es en donde va a ir mi código CSS. Bien, entonces le voy a poner un color un color de texto a mi body, o primero voy a poner un fondo, ¿sí? Un color de fondo. Entonces sabemos que tenemos el background color, y este background color le vamos a dar un color que va a ser en este caso este. Bien, luego de darle eso, darle el color, podemos decirle también, podemos darle otra propiedad que es de color. Este color vendría a ser el color que va a tener las letras. Entonces puedo ponerle color, ya sabemos que podemos agregarlos con letras o también con números hexadecimales. En este caso el 000 vendría a ser color negro, o también podría ser el 60 mejor dicho, ¿sí? Entonces ahí ya vemos que tenemos esas propiedades. Entonces todo lo que esté dentro del body, dentro de esta etiqueta, va a tener un fondo y va a ser de color negro los caracteres que se vayan introduciendo ahí. Bien, vamos a ver ya cómo queda este resultado. Ahí vemos, ya adoptó los acentos, y también vemos que tenemos el color de los textos, y tenemos ya también ese fondo. Bien, a continuación lo que podemos hacer también es otra de las propiedades de CSS, que sería de alinear el texto, ¿sí? Vamos a hacer eso ahora con la siguiente sentencia. Text align vendría a ser,
pero vamos a utilizar uno diferente ahora para hacer un poco de diferencia con lo que ya hicimos anteriormente. Entonces yo puedo darle 1 y puedo darle px, puedo darle 1 porcentaje también, podemos utilizar, y también podemos utilizar sm, que vendría a ser centímetros. Entonces podemos utilizar eso y ver cómo va quedando mi estilo. Ahí nos dimos cuenta que lo que sucedió fue que el párrafo en el comienzo le dio 1 centímetro de espacio. Entonces para eso serviría el text ident, ¿sí? Entonces le di text ident y le di ese valor de 1 y tomó ese espacio. Si le doy un valor de 2, vamos a ver qué sucede. Y ahí me da entonces un valor de 2 en todos los párrafos que van comenzando. Voy a agregar un párrafo más, voy a copiar y pegar ese mismo párrafo ahí abajo también. Entonces voy a copiar este título y también el párrafo de abajo. Vamos a guardar esto y vamos a ver el resultado. Ahí vemos entonces que esa propiedad de text indent lo que hace es nos indenta, o mejor dicho nos tabula el comienzo de nuestro párrafo o el comienzo de nuestro título. Bien, ya vimos entonces cómo hacer eso con el body. Ahora lo siguiente que vamos a ver también es vamos a editar los párrafos, ¿sí? O podemos empezar primero por los H1, ya que sería ese orden body, vamos a respetar ese orden body H1 y luego los párrafos. Bien, entonces para eso lo que voy a hacer es voy a salir de esta llave del body y voy a darle entonces estilo ahora a mi H1. Entonces le doy H1, abro las llaves y las cierro, y dentro de esa estructura es en donde vamos a ir metiendo ese código para darle un estilo diferente a los H1 o a los títulos. Bien, podemos dar uno que todavía no vimos, que es el text decoration. Text decoration, y en el text decoration podemos decirle underline. Vamos a ver qué es lo que sucede al darle esta propiedad. Ahí vemos que el underline lo que hace es poner un subrayado debajo de nuestros títulos. Bien, otra de las cosas que podemos hacer es alinearlo, ¿sí? Cosa que ya vimos, pero también vamos a hacer la práctica. Text align, y podemos darle de estas diferentes opciones. Yo le voy a dar text align center para que todos los H1 estén subrayados entonces y en el centro. Si nos fijamos entonces la ejecución de nuestro programa, vemos que se va al centro, ¿sí? Y también todas las etiquetas que van a ser H1 van a tomar esa misma propiedad, ¿sí? Bien, ahora para la última parte vamos a hacer también unos estilos para nuestros párrafos, ¿sí? Entonces le vamos a dar P, abrimos la llave, cerramos, y al párrafo le voy a cambiar, por ejemplo, el tipo de fuente, ¿sí? Voy a poner aquí un font vendría a ser font family, y con el font family yo me voy cambiándole el tipo de letra de mi texto, en este caso el párrafo, ¿sí? Entonces le voy a dar ese, y ahí vamos a ver luego a continuación el efecto. Voy a guardarlo, y ahí ya vemos que el texto, el párrafo, cambió de tipo de letra, pero se mantiene el título. Bien, luego otra de las cosas que podemos cambiar también para hacer nuestras pruebas es, vamos a cambiar de color. Le voy a poner un color diferente, vamos a ponerle un coral, por ejemplo. Vamos a guardar, vamos hasta nuestro navegador, y ahí vemos cómo cambia el título. Vimos que hace rato el body tenía todo negro, entonces estaban todo en negro. Este lo que hace es, como le tomamos específicamente a la etiqueta P para modificar, entonces él, por decirlo de alguna forma, deja de adoptar esa configuración del body y toma la que le estamos poniendo por último, ¿sí? Entonces si sacamos esto va a volver a su color
original. Bien, última de las prácticas que vamos a hacer en esta primera sección va a ser, vamos a agregarle un background color también, vamos a agregarle un fondo y vamos a darle por ejemplo un color verde y vamos a guardar esto y ahí vemos cómo va quedando. Entonces voy a ejecutar y ahí entonces estaría de ese color. Bien, entonces repasando un poquito lo que hicimos ahora, sería entonces agregar el código CSS, perdón, dentro de HTML en forma implícita. Entonces dentro del mismo archivo nosotros le dimos los diferentes valores a las etiquetas body, H1 y al párrafo también.